Buenas noches. Bueno, ante todo le doy gracias a todos por su asistencia. Pues mi nombre es Arlet Arrieta, soy directora de la Fundación Sanando Heridas y desde mi consulta Centro Psicoset estamos con este nuevo proyecto que se llama Fusión. Fusión tiene el objetivo de fusionar, para la redundancia, lo que es la palabra de Dios y la ciencia, la psicoterapia y la teoterapia. Entonces, todos los jueves, a partir de esta hora, vamos a tener un espacio para poder trabajar en psicoeducación y también para fortalecimiento espiritual de cualquier problemática que a nivel espiritual, emocional o psicológica y física podamos tener. Entonces, nuestra mirada es una mirada trinitaria o trígona del espíritu, reconociendo al ser humano como un trígono que tiene un espíritu, tiene un alma, es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Esa es nuestra mirada como foco. ¿Ok? Entonces, nuestra fundación es una fundación cristiana y pues las personas que solemos invitar pueden ser profesionales, voluntarios de la Fundación Sanando Heridas, amigos o consultantes. Entonces, pues esto es principalmente lo que es fusión, psicoterapia y teoterapia. ¿Ok? Desde esa mirada, pues en todo lo posible con el rigor científico a nivel de la, como le digo, de la ciencia y desde la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos como invitado a Raúl Suárez y va a estar con nosotros. Pero antes de dar comienzo con ello, les invito a que hagamos una pequeña oración, ¿verdad? Colocando este tiempo en el Señor y aprendamos entre todos qué tenemos, ¿no? Entonces, invitándole en una posición de oración y colocándonos ante los brazos del Padre. Señor, damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de estar unidos, Señor. Pedimos, Padre amado, de que seas tú direccionando este nuevo proyecto, Padre amado, seas tú bendiciendo a cada una de las personas que se abren, ya sea en el canal de YouTube o ya sea a través de nuestros invitados y cada una de las personas que se van asistiendo, que seas tú dándonos las respuestas adecuadas, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea conforme a tu palabra. Padre amado, gracias por los medios tecnológicos. Te pedimos, Señor, que estas herramientas que vamos a presentar en todas las áreas sean de bendición para todos. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre, que será un tiempo maravilloso, que aprenderemos de tu palabra, de la ciencia y de lo que tienes para nosotros. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, sin más, pues directamente te voy a dar la bienvenida, Raúl. Gracias, gracias por aceptarme. Hola, gracias a ti. Así que, pues nada, todo tuyo somos. ¿Ok? Vale, bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a Arlet y a la asociación por también contar conmigo para contribuir un poco en este proyecto. Voy a comenzar compartiendo. Vale, vale, ¿veis la pantalla que estoy compartiendo, la diapositiva, ¿no? Perfecto. Vale, pues este pequeño mensaje charla la he titulado DES, que es una palabra que, que suena mucho en nuestro vocabulario. No sé si vosotros cuando la acabáis de leer os ha resultado familiar o no, pero es cierto que está mucho en nuestro vocabulario, pero normalmente es una palabra que no viene sola. Ok. ¿Vale? Como he dicho, es una palabra que aparece mucho en nuestro vocabulario, pero nunca viene sola. Y es significativo porque como una palabra que por sí sola no tiene un gran significado, puede tener tanto impacto en la vida de cualquier persona. Vale. Si muestro estas palabras que van a salir a continuación, control, ánimo, confianza, esperanza, unión, son palabras que tienen un significado bastante fuerte. No sé qué os hacen sentir a vosotros cuando podéis llegar a escuchar estas palabras, pero para mí todas tienen un significado bastante fuerte.
Pero ¿qué ocurre si les añadimos esta palabra que hemos comentado anteriormente que por sí sola no tiene significado? A ver, vamos a ver. La palabra control se convierte en descontrol. La palabra ánimo en desánimo. Confianza en desconfianza. Esperanza en desesperanza. Y unión en desunión. Y es significativo, como he dicho, porque una palabra que a priori no tiene significado puede cambiar todo en nosotros y en cualquier ánimo. El control pasa a la descontrol, la confianza, desconfianza, la esperanza, desesperanza. Y es algo que normalmente llega casi sin esperarlo. Es algo que empieza a ocurrir en nuestra vida. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que intentamos hacer? Sí, cuando hago estas preguntas es cierto que no podemos responder todo bueno, por el tipo de temática, pero sí me gustaría que ahí donde estés como que te hagas esa pregunta. Cuando aparece esa palabra y se añade a palabras como es el control, el ánimo, la confianza, y eso empieza a convertirse en descontrol, en desconfianza, en desunión, en desesperanza, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues bien, lo que hacemos es que esa palabra aparece y ¿qué intentamos hacer? Eliminarla directamente. Todas estas vivimos en un estado de control, de ánimo, confianza y de buenas a primeras nuestra vida por diferentes circunstancias, por diferentes momentos aparece y ¿qué intentamos hacer? Eliminarla. Intentamos eliminarla y intentamos tomar el control otra vez, intentamos tomar la confianza, intentamos tomar la unión, intentamos tomar el ánimo. Y cuando hacemos eso, ¿qué ocurre? Pues que intentamos quitarlo de golpe como si fuera como por arte de magia, ¿no? Y ahí es donde viene como ese vaivén, ¿no? No tengo el control, intento tomarlo. No tengo el ánimo, intento tomarlo. No tengo la confianza, intento tomarla. Entonces empieza como el vaivén de va y viene. Lo pierdo, lo intento coger, tengo un poco de esperanza, pero vuelvo a perderla, tengo un poco de ánimo, pero vuelvo a perderlo. Y es donde empieza a recaer ese estrés, esa ansiedad, esa inseguridad, y entramos en ese círculo de intentar tomarlo, intentar tomarlo, intentar tomarlo. Y mientras más viene, más veces intentamos quitarlo. Y volvemos a tomar el control y volvemos a intentar tener el ánimo. Entonces, la segunda pregunta es si realmente creéis que esa es la solución. O sea, realmente, y por ponernos un poco más en contexto, a lo largo de nuestros días ocurren muchas circunstancias que hacen que, como hemos dicho, esa palabra des se añada a nuestro vocabulario. Y a priori, lo que tendemos por nuestra tendencia humana es, bueno, intentar quitarla y borrarla, ¿no? Pero la segunda pregunta que tengo es, ¿creéis que es esa la solución realmente? Cuando pierdo el control, cuando empieza ese descontrol, es intentar tomarlo a la fuerza, cuando no tengo esa esperanza, cuando no tengo esa seguridad, intentar tomarlo a la fuerza. Leyendo en Segunda de Corintios, en el 12 del 9 al 10, dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso me llevó a pensar esto que he puesto, que no hay que eliminar, sino transformar. Y aquí es donde entra ya algo importante, ¿no? Porque hay una frase que he escuchado mucho durante este último tiempo y es que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya ahí mi fuerza ya no vienen de mí mismo, sino vienen de Él, no vienen de Jesús, ¿no? Cuando queremos cambiar algo no siempre vale con eliminar. Muchas veces es mucho mejor transformar. Y es donde eh, eh, tenemos que aprender y tenemos que perfeccionarnos. Hay un refrán que yo he escuchado siempre aquí en España, no sé si en otros países también se dice, pero dice que así, dice que mar revuelto es ganancia de pescadores, ¿no? Cuando todo está en descontrol, cuando todo está inseguro, cuando empieza todas estas palabras que he comentado antes, intentamos eliminar. Y sin embargo, creo que la clave está en transformar.
Pero la pregunta es ahora, ¿vale? Esa palabra des que tanto estoy repitiendo, está en nuestro vocabulario, se le añade a, como hemos dicho, a todas esas palabras que tienen tanto poder, que tienen tanta fuerza. Pero ahora, ¿cómo transformo? Es la siguiente pregunta. Vale, entonces he hecho un dibujo y he pensado, bueno, quiero transformar esta palabra pero quiero tener algo en el que apoyarme, ¿no? Entonces esa transformación empieza primero con disciplina. Creo que es una palabra también que tiene mucho impacto y puede llegar a tener mucha fuerza en nuestra vida. La segunda es encuentro y la tercera es sabiduría. Bien, como hemos dicho, cuando empieza ese descontrol, esa desconfianza, esa inseguridad, em, ya la clave no es intentar eliminarlo, intentar taparlo, intentar poner un bache, sino vamos a centrarnos en estas tres palabras. Cuando aparezca ese des en nuestro vocabulario, vamos a transformarlo y en vez de llamarlo descontrol, desánimo, desunión, vamos a llamarlo disciplina, encuentro y sabiduría. Y vamos a entrar en un pequeño resumen en cada una de estas. La primera es la disciplina, ¿no? La disciplina es la práctica de entrenar a uno mismo para mejorar espiritual y mentalmente, siguiendo los preceptos de Jesús. ¿De qué forma podemos llegar a esa disciplina? Tiempo para la oración, lectura de la Biblia y reflexión espiritual. En Primera de Tesalonicenses, versículo 5 del 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El primer paso es la disciplina y esa disciplina se va a trabajar y se va a interiorizar, tenerla como un hábito con esto. Tiempo para la oración, lectura de la Biblia, reflexión espiritual, reflexionar en la palabra, reflexionar en lo que está ocurriendo en nuestro día a día. El segundo punto de nuestra, por así decirlo, estrategia es el encuentro, ¿no? Que es reunirse y conectarse profundamente con Dios y con la comunidad de creyentes. Dice Juan del 1 al 7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un círculo sano nos ayuda a vivir en esa luz, una comunidad viva que nos aliente y nos acerque más a Dios. Ese es el segundo paso, que en medio de todo ese descontrol, desánimo y demás, tener ese círculo sano, primero, de encuentro con Dios y segundo, de encuentro con personas que nos aliente, que nos arrope y que nos hagan llegar a tener esa disciplina que queremos adquirir. Y el último punto de esta estrategia es la sabiduría. Dice que es la búsqueda y la aplicación del conocimiento espiritual y práctico en la vida, guiados por las enseñanzas de Jesús. Realmente, bueno, voy a leer el versículo, dice en 2 Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, llena de paz, de bondad, de comprensión, de buen trato, de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa búsqueda y sobre todo aplicación del conocimiento espiritual en la vida diaria es lo que nos va a dar esa sabiduría. La sabiduría trae todo esto cuando tenemos esa inseguridad, esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Como dice el versículo, la sabiduría trae paz, trae bondad, trae comprensión. Y dirás, bueno, pero realmente estos tres pasos son realmente necesarios. Y creo que son totalmente necesarios porque es una escalera. Hasta que yo no adquiera esa disciplina mía, personal, íntima, de leer la Biblia, de tener tiempos de oración, de reflexionar en su palabra, no va a ser cuando llega ese encuentro realmente con Dios. Ese encuentro genuino en el que empiece realmente a conocerlo, en el que empiece realmente a comprender qué ocurre, en el que empiece a conectarme con otras personas, compartiendo ese mismo sentir, compartiendo esos mismos hechos que al final
van a aparecer, ¿no? La diferencia es cómo a partir de ahora vamos a abordarlos, ¿no? Al final van a llegar circunstancias en nuestra vida que van a poder ese control pasa a descontrol, esa seguridad, inseguridad, esa esperanza en desesperanza, eso va a llegar, pero ¿cómo voy a abordarlo, no? Hemos dicho que a partir de ahora no vamos a abordarlo intentando borrarlo, sino vamos a abordarlo siguiendo esta especie de escalera. Disciplina, encuentro, y cuando llega ese encuentro, esa sabiduría. Y realmente no podemos querer una sabiduría sin un encuentro, y no podemos tener un encuentro sin una disciplina. Es una escalera de trabajo y algo diario que tenemos que abordar y trabajar en esas diferentes áreas. Pero es cierto que por así decirlo, experiencia personal, eh, durante muchas épocas, eh, tanto laborales como personales, he tenido esos momentos de descontrol, en los cuales quería tener el control, esos momentos de desesperanza, en los cuales quería tener esperanza, esos momentos de desánimo, en los cuales quería tener ánimo, y he intentado llegar a ese punto de, bueno, elimino esa palabra ¿no? Esa palabra que tanto he repetido ahora, ¿no? Y al final ha sido con este proceso de tener la disciplina, llegar a un encuentro y alcanzar la sabiduría, el cual me ha dado todas las herramientas para abordar esas circunstancias. No quiere decir que sea algo fácil, rápido, mágico, pero es que sí creo que son unas herramientas que abordándolas puede llegar a darnos eso que realmente necesitamos y que intentamos por nuestra fuerza de hacer. Vale, pues por mi parte esta era la presentación un poco que tenía. No sé, Arlet, si queremos ahora comentar o si hay algunas dudas o comentarios que podamos abordar o continuamos con la segunda parte. Bueno, ante todo, date las gracias. Date las gracias y no sé, quisiera saber si alguien, alguno de los que nos acompañan, tiene alguna inquietud, alguna duda, un aporte, ¿no? Bueno, por el momento no, ¿ok? Vamos a seguir trabajando y vamos a ir complementando ahora más adelante con lo que Raúl nos acaba de enseñar, de esta escalera que nos enseñó, ¿verdad? Que nos mostró y cómo podemos aplicarla, ¿de acuerdo? Bueno, de mi parte voy a también compartir presentación y quiero que tengan muy en cuenta todo lo que Raúl nos dijo, ¿ok? Todos los Ds tanto en negativo y en positivo, para el caso que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente, porque lo que vamos a hacer es un trabajo colaborativo. ¿Cómo así? Yo voy a presentar unas diapositivas y posteriormente nos vamos a reunir en pequeños grupos donde vamos a analizar un caso con lo que Raúl dijo y pues teniendo en cuenta también lo que les voy a presentar. Así que, no sé, acá si alguien quiere comentar algo o ya presento. ¿Todo bien? Bueno, vamos pues. Me indica si desde el principio. Ah, un momento, por favor. ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ansiedad. Bueno, rápidamente voy a recordar un poquito. Ya sabemos que la ansiedad es esa preocupación, ¿no? Siempre lo menciono como una preocupación ocuparse antes de tiempo por el futuro. Sabemos que la depresión es una mirada al pasado, que el estrés en el aquí y el ahora, esa doble presión, pero la ansiedad, esa preocupación, ¿no? Viene del latín angustia o aflicción, esa sensación de que tenemos que alcanzar las cosas antes del momento. Y vamos a empezar a mirar varias características. No voy a leer todo el contenido, se los tengo allí por si queremos tener presente algo. Por ejemplo, aquí nos dice cuando una persona se encuentra ansiosa con cierta frecuencia sin que parezca haber razón para ello o cuando esta persona está tensa en exceso. Entonces la ansiedad se convierte en un problema.
Cuando es una manera como decir, estás en peligro. Y el cuerpo va a reaccionar como si estuvieras en peligro. Y vamos a empezar a sudar en exceso, como si estuviéramos preparados para la huida y si alguien nos toca nos puede resbalar porque estamos en peligro. ¿Ok? A veces, ¿qué ocurre? Como nos indica acá, hay circunstancias que no aplican racionalmente una respuesta de tan máxima alerta. Entonces, aquí es cuando hay un problema, cuando se sobrepasa a lo esperable. ¿De acuerdo? Y síntomas hay muchos. Por ejemplo, la dificultad de expresar la emoción, el sentirse impaciente, desconfiado, ausentes. Y la mente percibe como si tiene que estar en alerta, como lo que les indico, ¿no? Estar hiperactivo y demás. Pero quiero mostrar este punto, ¿ok? Que es lo que les decía, cómo nos preparamos, cómo se prepara nuestro cuerpo por el momento de ansiedad. Nuestro cerebro percibe amenaza, el corazón empieza a bombear, el estómago se contrae fuertemente y los músculos se tensan, el hígado empieza a liberar glucosa extra y los pulmones se expanden. Todo empieza a prepararse como para el momento de la huida. Inclusive nuestra respiración, ¿verdad? Empieza a acelerarse. Así vamos a hablar. Mentalmente vamos a detenernos y yo voy a tomar aquí personitas al azar para que me echen una mano en lectura. Por ejemplo, no sé si, Luisana, tú me puedes leer la primera. Y si, a ver, ¿qué más tenemos? Franci la segunda. Y Carolina la tercera. Sigo. Nilka la cuarta. Y Melissa la quinta. Ahí los tomé al dedillo, así para que estemos atentos. Adelante. Vale. Pensamientos catastrofistas, tendencia a anticipar lo peor en situaciones futuras, acompañado de un miedo intenso a que ocurran eventos negativos. Gracias. ¿Sí? La segunda, sensación de falta de control. Es un sentimiento de impotencia o ansiedad para manejar situaciones estresantes, lo que puede generar aún más ansiedad. Así es. Gracias. Siguiente. Hipervigilancia, estado de alerta excesivo, donde la persona está constantemente monitoreando su entorno en busca de posibles amenazas o peligros. Muy bien. Gracias. Evitación de actividades. Tendencia a evitar actividades o situaciones que puedan desencadenar ansiedad, lo que puede llevar a un aislamiento social y limitar las experiencias de la persona. Gracias. Preocupación excesiva, sentimiento persistente de preocupación o nerviosismo, incluso en ausencia de un estímulo externo que lo justifique. Muchas gracias, Melissa. Gracias. Muy bien, entonces miren cómo está nuestro pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, lo peor. La falta de control aún de nuestro propio cuerpo, de nuestras emociones y estar como súper alertas. Y intentamos evitar todo aquello que nos parezca o se nos recuerde al momento ansioso, la situación ansiosa. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando a nivel de intervención, siempre tenemos que detener o organizar de tal manera, si ya sea un paciente o sea un discípulo, una persona que estamos acompañando nosotros mismos, mirar cuáles son los elementos detonantes. O sea, todo esto que le estoy leyendo o lo están leyendo ustedes es con el objetivo de empezar a descubrir cómo reacciona el cuerpo y de qué manera, a nivel cognitivo, cuál es el evento, en este caso, evitación de las actividades, en qué circunstancias yo quiero evitar. Y la preocupación excesiva, como estábamos hablando anteriormente. Raúl nos estuvo dando algunas pautas a nivel que no son, o sea, aunque son espirituales, también tienen un contenido muy cognitivo muy importante. Entre las causas vamos a encontrar factores genéticos, el tema de los aprendizajes, los factores ambientales. Y cuando una persona también ha sufrido situaciones traumáticas, va a estar posiblemente en esa expectativa de que algo va a pasar. Y como algo va a pasar, que no he desarrollado, que no he elaborado, va a estar como en ese estado de alerta. ¿Ok?
el desequilibrio químico también, esos cambios de neurotransmisores en que el cerebro, como la serotonina, la noradrenalina, empiezan a haber un desbalance. El consumo de sustancias como las drogas y el alcohol también influye. Las enfermedades médicas, como el trastornos de tiroides, estrés crónico también. Mire, el estrés y la ansiedad se suelen parecer mucho. Se suelen parecer, inclusive sus síntomas son muy similares. La gran diferencia, bueno, particularmente creo que el estrés gira mucho más en el aquí y el ahora. Tengo una presión interna de lo que yo espero alcanzar, pero también en el aquí y el ahora estoy recibiendo estímulos o situaciones de presión donde tengo mayor exigencia. La ansiedad gira más, está en la parte interna, pero es más la preocupación de cómo va a venir, cómo va a irme en el examen, cómo me va a ir en la entrevista, cómo me va en mi proyecto de vida. Es mucho más a futuro, ¿de acuerdo? También el temperamento, la personalidad son situaciones que se tienen que tener en cuenta. Hay unos factores y pues me parece muy importante este punto me gusta mucho y son los factores espirituales de la ansiedad, porque de los anteriores usted y yo podemos leer, pero la parte de los factores espirituales es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, dentro de las comunidades cristianas, que es donde la gran mayoría de las personas que nos encontramos nos movemos, suelen haber cuando la persona tiene la tendencia de la ansiedad, entonces se pone un estandarte muy alto y dice, bueno, es que yo debo ser perfecta, yo debo ser perfecto y me preocupo sobre el futuro. Entonces, tienen la lucha por confiar en que Dios tiene un plan para sus vidas y que Él cuidará de ellas. Entonces, la primera es la falta de confianza de la providencia divina. ¿Será que Dios tiene suficiente? ¿Será que Dios podrá hacer esto? No, yo tengo que ganarme este trabajo, inclusive el amor, tantas cosas tengo que poner. Y la persona intenta llevar las cargas que Dios nos ha pedido que entreguemos. Es como que yo tengo que dar. Nosotros siempre tenemos que dar, pero nunca teniendo siempre en cuenta que no vamos a poder ganar a Dios en ningún sentido. El sentimiento de abandono. Momento, por favor, déjenme un momento y silencio. Y si me apoyan allí, pues mucho mejor. ¿Vale? El sentimiento de abandono, esa sensación de que Dios está ausente y no está respondiendo en el tiempo que estamos esperando esa respuesta. Es que yo he orado, yo he hecho, pero no siento la respuesta de Dios. Aquí también se manifiesta entonces, yo estoy en la iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy cuidando, de pronto no estoy yendo, pero yo cumplo con lo que creo, pero Dios no me está respondiendo. Entonces, este sentimiento de que Dios me abandona. Fíjense cómo se manifiesta a nivel espiritual también. El segundo punto es la culpa y la vergüenza espiritual. Yo no doy la talla. Yo no doy la talla, tengo el sentimiento de que soy indigno. Tengo la creencia de que no soy suficientemente bueno. Y esta palabra, esta frase es muy diciente, tanto en consejería cristiana, en psicoterapia. Vamos a encontrar mucho esto. O inclusive aquellos que son líderes o pastores o ministros que nos acompañan van a poder encontrar esto, ¿no? De que la persona se siente indigna y que no va a poder estar agradable ante los ojos de Dios, porque su mirada es tan alta que siente que no va a alcanzarlo. Algunas personas pueden creer un temor al castigo, porque es que yo no doy. Estoy preocupada por no estar a la altura de esos estándares, ¿verdad? Que los demás, es como que los demás son perfectos y yo soy el más imperfecto o la más imperfecta. Y eso es falso. Tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que el tema de la culpa, tenemos que tener mucho cuidado porque la culpa, primero, no es de Dios. El único que es señalador, el acusador, ya sabemos qué es, que ni para qué mencionarlo. Tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de amor, de oportunidad y que no tenemos que ganarnos nada. Él ya hizo en la cruz lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y lo que decidió hacer. El tercero es luchas con creencias teológicas. Las preguntas sobre el sufrimiento. ¿Será que yo debo de pasar por este proceso para sentirme aceptado o amado? Esas luchas teológicas. Y las dudas sobre la propia fe, sobre la validez de la propia fe y la relación con Dios. Con Dios, si yo me estoy sintiendo, si me está dando un ataque de pánico, entonces yo no tengo la fe suficiente. Recordemos que estamos hablando desde fusión. Y la fusión es tener en cuenta la área espiritual, que el Señor es control,
Y como les dije inicialmente, somos espíritus que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nuestras preocupaciones se irradian en todas. ¿De acuerdo? Voy a terminar con unos puntos porque quiero que participemos entre todos y construyamos una historia, ¿vale? Perfeccionismo espiritual, las expectativas poco realistas, la autoexigencia, que de cierta manera lo he mencionado, es el aislamiento espiritual. Esta parte la mencionó Raúl, si se dieran cuenta. La ausencia de la comunidad de fe. Una comunidad de fe que te abrace, que sientas, dice, ay, no, pero es que yo de pronto no me siento con mi célula, con mi grupo, donde yo me muevo, como que no me siento tan acorde. Siempre, mire, en ese mar que puede estar en la iglesia donde te congregas, en ese mar seguramente Dios tiene personas y desde verdad tiene personas para ti. Tiene personas que te van a ayudar a edificar. También es cierto que a veces nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para decir yo necesito apoyo, ¿verdad? Ya sea a tu líder, a tu pastor, al sacerdote que te acompaña, la persona que es tu guía, ¿no? Pedir eso con esa humildad, porque hay circunstancias que necesitamos del otro. La comunidad de fe que te abrace. También conflicto de las relaciones, ¿no? Es que esta persona, mira, esta persona, si se supone que es un cristiano, ¿verdad? Que es una persona, y fíjate cuánto me ha defraudado. Y la persona empieza a aislarse. Ten en cuenta que las comunidades son básicas. Nosotros no estamos para estar solitos, ¿cierto? Interpretaciones negativas de las experiencias espirituales. ¿Será que esta ansiedad y esta crisis que me está dando es un propósito porque el Señor quiere que yo utilice esto para algo en mí? No, el Señor no trae ni enfermedad ni nada de eso. Entonces, a veces hay interpretaciones tan negativas. Tenemos que tener en presente de que cuando hablamos de las causas, hay factores genéticos, hay cuestiones de traumas. Les agradezco que me bajen, pongan en silencio el micro, por favor. Hay tantas interpretaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Desafíos de la relación con Dios. Los desafíos. Entonces, tengo miedo a que me condene y me preocupo por el juicio divino. Estos son un poco ya más exagerados, pero son reales, ¿cierto? El alejamiento espiritual, sentirme distante o desconectado de Dios. Y la duda sobre la propia fe que en cierta manera se los iba mencionando. ¿Vieron los factores espirituales de la ansiedad, cómo se ven manifestados, entre otros? Y voy a ser un poco puntual, voy a tomar algunas de las frases, qué cosas tenemos que evitar. Pero antes de esas frases yo voy a preguntar aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos aquí? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? O si quieren complementar. ¿Así o estamos así? Estamos bien. Ok. Agradeciendo que por favor pongamos en silencio los micrófonos. Es lo único que les agradezco por. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y luego nos vamos a organizar en grupos para tener en cuenta lo que estamos abordando. ¿Qué cosas tenemos que evitar? Ojalá lo tengan en cuenta y lo tengamos en cuenta todos, ¿verdad? Con una persona que se encuentra en estado de ansiedad. Deja de preocuparte por esa tontería. No es para tanto. Tranquilo, respira y relájate. ¿Mm? O cálmate, tranquilo. Eso no es importante. Tampoco es para tanto, no seas tan exagerada. Debes intentar superarlo. Estas frases, aquí entre algunas de las que menciono, que hasta aparecen ahí en su pantalla, lo que van a llevar es la condena al otro y el otro pensar, de verdad, soy poco, no soy suficiente. El otro necesita y la persona empieza con lo que se llama ansiedad anticipatoria de rendimientos. Tengo que ser mejor persona. Fíjate todo lo que me está diciendo. Que más que darle paz, la persona se llena de ansiedad. O ya empiezas por ahí. Estás así ahora. Vas a empezar con eso otra vez. O sea, es necesario que nosotros nos conectemos con el otro a nivel empático. Si no eres tú quien estás viviéndolo, sino que tienes una persona que está viviendo una situación de ansiedad, es empezar a validar en la emoción que el otro tiene, ponernos en sus zapatos, saber escuchar. La escucha activa es básica. Es como, sí, la empatía, es la empatía. Yo creo que el amor y la empatía son características tan fundamentales. Por ejemplo, no tienes problemas graves, hay muchos peores. O yo pasé por ahí, no lo viví de esa manera.
Tenemos que tener cuidado porque son muy castradores estas frases, muy lastimadoras y nunca van a ser de ayuda alguna. Bueno, entonces voy a presentarles algunos. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercicios, ponernos objetivos realistas, no preocuparnos antes de tiempo, ¿ok? La preocupación, preocuparse antes de tiempo. Identificar las cosas antes de que ocurran, que estoy buscando. ¿Recuerdan lo que les dije de los detonantes, tener en el presente qué aspectos son los que hacen que yo me movilice? Distraerse, a veces hay momentos que nos toca cambiar de foco, pensar en otro aspecto. Y bueno, aquí voy a parar y les voy a presentar un caso. Yo les invito, te lo voy a presentar ahorita. Yo les voy a invitar a que miren este caso, ¿ok? Vamos a ver a quién le pedimos el favor que haga una lectura de este caso, porque a ver qué personita me puede apoyar. Estoy buscando aquel dedillo que me pueda leer esto, de un caso que vamos a trabajar entre todos, ¿vale? Alguien que lo pueda leer. Y si alguien le puede tomar pantallazo, screenshot o tomarle una foto, mucho mejor, porque cada uno ahorita van a ir a salas y vamos a hablar al respecto sobre este caso supuesto, ficticio. Lo leo yo, Arlet. Adelante, por favor. María, edad 28 años. Antecedentes. María ha experimentado episodios de ansiedad desde que era adolescente. Ha tenido problemas para lidiar con situaciones estresantes en la escuela y en el trabajo. A menudo se siente abrumada por pensamientos ansiosos y preocupaciones excesivas sobre el futuro. Síntomas 1. Preocupación constante. María tiende a preocuparse excesivamente por cosas que están fuera de su control, como el trabajo, las relaciones personales y la salud. 2. Dificultad para relajarse. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, María se siente tensa y nerviosa la mayor parte del tiempo. Incluso en situaciones aparentemente tranquilas, como en casa o durante el tiempo libre, lucha por relajarse. 3. Síntomas físicos. Experimenta síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar y tensión muscular cuando está ansiosa. Estos síntomas a menudo se intensifican en situaciones estresantes. 4. Evitación de situaciones temidas. María tiende a evitar situaciones que puedan desencadenar su ansiedad, como hablar en público o participar en actividades sociales. Esto limita su vida social y profesional. 5. Insomnio. La ansiedad de María afecta su capacidad para conciliar el sueño y mantener un patrón de sueño saludable. Se despierta frecuentemente durante la noche y lucha por volver a dormirse. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir para organizarlos en grupos y, como les digo, tengan en cuenta porque, ¿de qué se trata? Vamos a reunirnos en grupos, a ver, de pronto en 4 grupos, vamos a formar 4 grupos y el objetivo es que vamos a hablar tanto teniendo primero en cuenta lo que Raúl nos enseñó de las Ds y pues hasta donde les he podido indicar y sobre sus propios recursos que tengan ustedes, cómo podemos ayudar a María. ¿Qué se le recomienda a María ante la ansiedad? ¿Ok? Teniendo presente los aspectos que hasta en este momento hemos alcanzado. ¿De acuerdo? Entonces, es momento como tomen rápido. Vamos a estar en esos grupos unos 5 minutitos nomás. Hablan entre ellos, entre ustedes, pim, 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 rápidamente. Escogen un participante que los represente y expresan, bueno, nosotros haríamos con María, pa, 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 pa. Pa. ¿De acuerdo? Así que manos a la obra. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces todos en marcha. ¿Te cierro? Y vamos a formar grupos. Vamos a formar los grupos y el objetivo es de que empiecen a hablar de cómo hacemos con ella. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer aleatorio. ¿De acuerdo? A ver.
Nos hemos quedado ahí. Sí. Ay, los corté. Todos nos quedamos así. Bueno, Muy bien, están organizados. ¿Qué tal les fue en su viaje? bien. Bien, bien. Fue Bien. corto, pero bien. Ay, qué pena. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver Acuérdense. qué grupo quiere comenzar. ¿Qué grupo quiere comenzar? ¿De qué hacemos con María? Bueno, a ver, nosotros hablamos un poco, los que nos dio tiempo a hablar fue de por dónde comenzar, ¿no? Yo decía un poco, Marcela hablaba un poco de que lo más importante, tanto Raúl como Marcela, ¿no? Es como abordar primero el problema, ver que descartar algo físico, ¿no? De temas de tiroides, de tal. O sea, descartar lo físico, luego con un examen o con determinados exámenes. Luego también ver con terapia psicológica, pues ver temas de traumas, de niñez, para poder abordar ese problema. Y yo también hablaba desde lo no psicológico, sino más desde lo yo, que yo decía, bueno, para mí yo creo que yo empiezo es por hablar, ¿no? Y hablar con alguien. El problema para de repente ver si es real, como ponía en la diapositiva que compartías, porque a veces creo que magnificamos las situaciones por las que pasamos y de repente cuando alguien más la ve o lo contamos, te puede dar otro punto de vista. Entonces, bueno, eso, abordar era en general lo que comentábamos, que empezar por ahí. Maravilloso, excelente. ¿Estuviste con Raúl y con...? Con Marcela, que dice Linda, pero lo que pasa es que pone Linda porque es su hija, que pone en el... Oh, ya. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué otro grupo? A ver. Bueno, no sé si me permiten, yo hablo en representación del grupo de Francis, no me acuerdo de la otra, ¿cómo se llama la otra muchacha? Ujú. Muy bien, Bueno, sí. recopilando pues lo que dice, pues uno miramos que ahí debemos hacer ejercicio, Ujú. pues debemos hacer sobre todo, mi posición pues darle gracias a Dios, o al menos si no tiene ese vínculo, pues empezarlo, a darle gracias a Dios por las cosas, hacer ejercicio, porque es vital hacer ejercicio para ayudar pues con los problemas de ansiedad, buscar ayuda terapéutica o ayuda profesional, Ujú. porque eso la verdad que pensamos que ayuda bastante. ¿Qué otra cosa? Pues nada, crear hábitos, hacer ejercicio, tener una comunicación con Dios, buscar ayuda terapéutica, o Ujú. pues, unirse con personas, hablar, expresarse, desahogarse. Digamos que ese es el punto y desde mi punto de vista Ujú. mío personal, la ansiedad pues, se trata de uno anticiparte a los hechos, ¿no? Sí, Correcto, la angustia es anticiparte a los hechos. sí. Pero en mi caso personal, Ujú. el anticiparme a hechos me ayuda, a pesar de que sufro de ansiedad, de que sufro de insomnio, de todo, porque todo lo tengo, pero el hecho de anticiparme a los hechos me ha servido a mí Ujú. en el sentido de, no sé cómo explicarlo, o sea, como me adelanto a los hechos, como soy la columna vertebral, por decirlo, de mi familia, al Sí. adelantarme a los hechos no dejo que suceda, trato de evitar adelantándome a los hechos algo negativo o algo que sé que puede sucederme en 1 o 2 meses y que necesito desde ya trabajarlo, lo trabajo. Eso me genera angustia, eso me genera ansiedad, sudoración y todo eso, pero el objetivo que tengo lo cumplo. Entonces, ese es el gran dilema. Ok. Pronto usted como especialista Ujú. tiene su parte negativa y su parte positiva, Sí, claro. para mi concepto personal. Ok. Gracias. Gracias a ti. Es cierto que tiene esa ventaja, pero también tenemos que cuidarnos de cuando las cosas no son cuando no podemos prever y intervenir, ¿verdad? Ahí está o vivir en esa angustia. Pero sí, tienes apartado de ir a la delantera, pero yo pienso que es básico el autocuidado. Creo que es importante tanto lo que mencionabas a nivel integral, hablabas del deporte, y mientras que todos esos aspectos del triunfo se tengan
abordando y siendo muy conscientes hasta dónde esto me está sobrepasando o no me está sobrepasando. Si nos sobrepasa, pues también es cierto buscar apoyo. Qué bueno que lo has mencionado. ¿Qué otro grupo quiere mencionar, trabajar? A ver, de lo que contaron sobre lo que trabajan. Bueno, en nuestro caso, con mis compañeras, em, bueno, decidimos como que dejar que a María pues se desahogue, nos cuente primero todo lo que hay en su mente, dentro de sus preocupaciones y todo ello, y luego como hacer un poquito de psicóloga o algo así, pues hacerle preguntas para ir sacándole cosas que quizás necesita ella pues decir, pero hasta donde ella lo quiera decir también. Hay cosas que quizás María se quiera acordar. Entonces, eso, y si tenemos, para aplicar lo que dijo el psicólogo, lo de la sabiduría, pues si tenemos conocimientos bíblicos, por ejemplo, en algo específico, por ejemplo, en tormentas en la mente, por ejemplo, pensamientos muy tormentosos, pues decirle algún versículo bíblico relacionado a ello, u orar por ella, por María en ese aspecto. También en cuanto a la disciplina, pues decirle que tenga una especie de comunión diaria con Dios y si se puede dentro de nuestra disposición, pues y como ser amigas de María, pues hacerle una especie de seguimiento, tal vez de cada cierto tiempo, decirle cómo está, cómo va su relación con Dios o cómo va su problema o algo así. Y esto está relacionado a lo de encuentro que también creo mencionó el psicólogo, que bueno, más o menos podemos ver cómo va en cuanto a su relación con Dios y encuentro con Dios. Eso es lo que hablamos. Excelente. Excelente. Muy bien, maravilloso. Siguiente, y creo que el último grupo. Último grupo, láncense. No les dio tiempo de decir quién les tocaba. A ver. Arlet, Sí, buenas gracias. tardes. Buenas. Bueno, yo estaba en el grupo con Nilka, Francis, Angélica, Ruge y Valerie Doval. Ok. Entonces, voy a complementar un poquitico sobre lo que dijo Nilka y que me parece esto importante. Nosotros tuvimos en cuenta espiritual mi cuerpo, lo que tú acabas de decir. Claro. Entonces, en cuanto, como ella sufre insomnio, también es bueno, es importante tener en cuenta ejercicios de, no sé, para que ella pueda descansar, ¿sí? Ujú. Porque una persona, ya sabemos que cuando uno no duerme, al otro día amanece uno como así como, como chiflado. Entonces, lo mejor sería que también pensáramos en esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, pero digamos que a veces no se tienen en cuenta, ejercicios que ella pueda poner en práctica, ¿sí? Esto en cuanto a la parte espiritual, enseñarles si en caso tal de que ella no sepa hacer un devocional personal, ¿sí? Devocional, que ella pueda empezar también a trabajar esa parte, ¿sí? Un encuentro con ella, con Dios, con ella, y que ella pueda empezar como a desarrollar eso, ¿no? Y físicamente, pues lo que decía mi compañera Nilka, ¿no? Los ejercicios físicos son importantes y hay algo que decía Valerie y es que ejercicios a la luz del sol, que eso le va a ayudar a ella para este tema del cortisol, que es muy importante. Entonces, creo que eso es como el aporte para completar lo que mi compañera dijo. Gracias, Ari. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora vamos a continuar. Voy a mostrarles algunas técnicas sencillas, muy básicas y pues para ir cerrando ya nuestro taller, ¿vale? Les voy mostrando, voy a compartir. Maravilloso todos los aportes. Ahora vamos a mirar también para sumarle a María otras herramientas en la actual. Muy bien. Bueno, le he puesto aquí el nombre como apoyo de liderazgo. ¿Qué ha de hacer el liderazgo? Puede usted cambiarlo, ya sea que sea líder, que sea pastor, que sea un consejero, que sea amigo. Estas pautas que siguen a continuación van a ser, pues, de gran utilidad. ¿De acuerdo? Entonces,
Son ejercicios más psicológicos, pero básicos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, primero, y creo que muchos han mencionado, ¿no? Y tiene que ver con lo que Raúl nos estuvo compartiendo, la oración y fe. Confiar en Dios y a depender de su poder y cuidado en medio de la ansiedad. Esto suena como que, ay, qué bonito, pero qué difícil. Aquellas personas que hemos luchado o luchamos con el tema de la ansiedad y es descargar en él. El estudio de la escritura, estudiar pasajes de la palabra que hablen sobre la confianza en el Señor, ¿verdad? De la confianza en Dios, la superación del miedo, perdón, y la ansiedad. Identificar las creencias negativas con que en sí estamos trabajando. Y también, pues yo ahí sumaría el tema de los detonantes. ¿Cuáles son las creencias? El detonante, ¿qué me dispara a mí mi pensamiento? ¿Con qué creencia voy trabajando para darle un cambio de visión? Que ahorita lo vamos a ver. El perdón y la reconciliación. Trabajan en el perdón que nos causa ese estrés. Y el perdón o el autoperdón. Hay momentos que, por ejemplo, lo que decía, no soy suficientemente bueno, o sí, esos descalificativos que la persona puede utilizar, pues hay que empezar a perdonar y reconocer de dónde me viene a mí esto. ¿Por qué yo digo esto? Porque sabemos que nuestros padres no nos miran de esa manera, ¿cierto? Fomentar la participación activa en la comunidad de fe, que ya se mencionó, el desarrollo de una perspectiva eterna, recordar la persona, la esperanza que tienen en Cristo y la promesa futura que tenemos en Él. Las prácticas espirituales, la oración, leer la palabra, animar a reemplazar esos pensamientos negativos por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando el pensamiento discute con lo que el Señor nos enseña, tenemos que darle ese soporte, que es más fuerte, mi propio miedo, mi propio pensar o lo que la palabra me lleva, ¿no? Nos conduce. Animar a mantener su enfoque en las cosas eternas, identificar la raíz espiritual, practicar la confianza, entre otras cosas. Psicológicamente hablando, hay muchas formas, y esto que están ustedes viendo, esa imagen, hay muchas aplicaciones, usted coloca. Si colocamos recurso o aplicación para manejo de ansiedad, te vas a encontrar como esta. Por ejemplo, esta creo que la saqué fue en internet y es para respirar. Expande, es inhalar y exhalar, ¿ok? En determinado tiempo. Realmente cuando estamos manejando la ansiedad se trabaja a nivel psicológico, trabajamos mucho el tema de respiración, visualización, imaginería. Y entre esos aquí les presento algunos casos. Por ejemplo, la afirmación positiva. Y ahorita me escuchan, podemos hacer en silencio, por favor. Les agradezco y así no nos atrasamos. Gracias. Entonces, las afirmaciones positivas es cambiar esas palabras destructivas o castradoras por palabras, ojalá sea la palabra del Señor, o alguna que te llene muy fuerte, como soy valiente, disfruto de enfrentar nuevos retos, o atraigo a mi vida situaciones y personas que son positivas. Detección de pensamientos, buscar palabras que te desconecten de aquello que te está agobiando. El diálogo interior es identificar esa palabra, como les decía, qué pensamiento hay y qué interpretación, por qué yo tengo esa interpretación, de dónde me viene esto. Ese es el diálogo interior, ¿no? Y yo me voy a comprometer a cambiar porque esta palabra de no soy suficiente me está dañando. Y empezar a filtrar el qué me digo, por qué lo hago y a través de qué lo cambio. El ensayo mental, por ejemplo, esta se refiere si estamos anticipando el futuro, ¿verdad? Si vamos a anticipar el futuro, vamos a anticiparlo con cosas agradables, no a nivel de derrota, fracaso, catástrofe, sino al contrario. Vamos a llevar la hoja de vida, el currículum, vamos a hacer una entrevista. No es ahí me van a temblar las piernas, me va a dar el dolor, ahí me va a dar dolor de barriga, no. Vamos a anticipar. Si vamos a hacer una anticipación, tiene que ser un ensayo mental positivo, ¿ok? Declarando que el favor y la gracia del Señor nos acompaña y visualizándonos como en victoria, porque a medida que nosotros le decimos al cerebro, esto va a ir mal, seguro que va a ir mal, ¿de acuerdo? Entonces el ensayo mental va a ser básico. Entonces, para esta que les decía de detección de pensamiento, hay palabras que tenemos que construir como basta, ya, no más. Es como
cambiar de foco de atención mental. El ensayo mental, lo que le estaba diciendo, es visualizar esa situación temida en algo positivo. El cambio de perspectiva es empezar a ver mucho más allá, ampliar el foco. No hay nada tan malo, o sea, todo tiene algo bueno. Fíjense, no recuerdo quién fue ahorita que participó. Dice, bueno, sí, yo sufro de ansiedad, pero yo aún así le saco el provecho, intento sacar, y eso es lo que está haciendo ella. Cambia de perspectiva. Estoy intentando sacarle provecho a aquello que, si es mi tendencia, tengo que sacarle partido. Pero siempre, hombre, con el tema del autocuidado que les decía. El tema de ponernos en lugar del otro, que lo mencionamos, y la técnica de respiración. Particularmente y generalmente me gusta esta 4-7-8. La 4-7-8 es inhalar. Si gustan, vamos a hacerla. Les voy a invitar que la hagamos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a explicar. La 4-7-8 es, vamos a ponernos en posición cómoda y vamos a inhalar contando a 4. Sostenemos a 7 y exhalamos por la boca a 8. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a intentar a pensar en algo alegre. Última inhalación. La 4-7-8 es una de las herramientas que más médicamente se utilizan en estado de tensión. Inclusive en primeros auxilios psicológicos ante una catástrofe, en situaciones muy súper estresantes, es la que se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces es boca. Inclusive algunos utilizan el 4-7-8 colocando la lengua en la parte de atrás de los dientes. ¿Ok? 4-7-8, ojalá que no se nos olvide. 3-4 veces. Inclusive también podemos acompañarlo con tensión, distensión, es apretando y soltando. Aprieto. ¿Ok? Y por último, también la visualización. Siempre imaginándonos, ¿vale? Siempre, el ser humano tendemos a pensar mucho más allá. Pero visualizando en forma positiva, acompañando la relajación, la respiración. Y cuando estemos visualizando, esto es básico, cuando estemos visualizando, imaginémonos en victoria, cumpliendo. Imaginemos nuestras propias sensaciones. ¿Cómo me comporto yo cuando todo me sale bien? ¡Wow! Me siento bien. Le estás diciendo a tu cerebro, prepárate que la victoria viene. O sea, prepárate que todo está bien. No le estamos diciendo, ay, no, que te va a sudar la mano. O sea, me está preparando a que todo lo de catástrofe llegue, ¿no? Entonces, ya por último, pues darle las gracias, pero no antes sin compartir una palabra que me parece muy oportuna y para darle gloria a Dios por este espacio, gloria a Dios por tenerles, gracias, porque creo que cumplimos 20 personas, excelente, Raúl. Gracias, por aceptar la invitación. Y pues nada, voy a compartir una palabra y pues no sé si alguien del equipo de Sanando Heridas me puede acompañar, no sé si Marlene o Diva o alguien linda, alguien me puede acompañar con oración de cierre, ¿vale? Pero inicialmente voy a leer esta palabra, estoy en Mateo 6, y nos dice la palabra del Señor así. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió con tan hermoso como ellos.
Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidarán más de ustedes. ¿Por qué tienen tanta poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas esas necesidades. Busquen, ojo aquí todos, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Bueno, así que les comparto eso y no sé si alguien, antes de hacer una oración de cierre, si alguien tiene que compartir qué les ha parecido y estamos cumpliendo ya el punto cierre. Y también recordarles el siguiente jueves vamos a tener otra vez fusión y ya les estaré contando cuál tema. ¿Alguien quiere compartir algo antes de irnos? Pues nada, Arlet, muchas gracias por extender esta invitación a, pues a todas las personas y pues aparte pues de los voluntarios a las personas pues que, que tienen esta, o sea, después de la pandemia esto se ha extendido de una manera increíble y la verdad es que bueno.